Vamos con los sisales. La cosa se complica, o no, porque si tienes la suficiente capacidad de atención, no tienes el cerebro atrofiado de tanto TikTok, has podido ver tranquilamente todos esos minutos, largos minutos del vídeo de osioniones y has entendido cómo funcionan los osioniones. Y si ya entiendes los osioniones, la osisales no es más que un oxoanión, un oxoanión al que le añado un metal. Y esa es una oxisal. Es muy sencillo, por ejemplo, un oxoanión famosillo, el sulfato. El sulfato es este, ¿vale? ¿Cómo lo construyo? Pues hay que ver el vídeo de los oxoaniones. Pues si yo al sulfato le añado un elemento, por ejemplo el hierro, con la valencia 2 en este caso, se formaría el siguiente compuesto. Ese es el sulfato de hierro. Ahora veremos que hay que indicar el sulfato de hierro 2. Ahora veremos la nomenclatura. Pero esa es la idea. Es un oxoanión al cual combino con un metal y obtengo un compuesto neutro, una sal, ¿vale? Una oxisal. Para hacer un ejemplo completo, pues ya que hemos empezado con el sulfato, vamos a hablar del azufre, ¿vale? El azufre sabemos que tiene más 2 más 4 más 6 y menos 2. Sabiendo que ese menos 2 ahora mismo no nos interesa, pues claro, como el oxoanión es negativo, por narices, el metal tiene que ser positivo para poder conseguir un compuesto neutro. Entonces partimos del azufre, por ejemplo, el azufre 2+ forma este oxoanión, el azufre 4+ forma ese oxoanión y el azufre 6+ forma ese oxoanión, ¿vale? Entonces está claro que este es el hiposulfito, ese es el sulfito, este de aquí, y ese es el sulfato. Y eso lo voy a combinar con un metal, para hacerlo fácil, con número de oxidación 2, que coincida con la carga de ese oxoanión. Por ejemplo, el berilio. Berilio y berilio. ¿Qué me sale? La fórmula resultante de este sería BeSO2, la fórmula de este BeSO3 y la fórmula de este BeSO4. Fijaos que poca diferencia hay entre uno y otro. Hay dos nomenclaturas para las oxisales, muy similar a los oxoaniones también, la tradicional y la sistemática. ¿Cómo nombro este primero en tradicional? Bueno, teniendo en cuenta que el ion que hemos utilizado es el hiposulfito, pues empezamos poniendo el hiposulfito aquí de berilio. Nos vamos a la siguiente, sistemática. Sistemática, pues nombramos el oxoanión, dióxido sulfato, indicamos la carga la cual se suele poner con números normales aquí, ponemos 2- o -2, dióxido sulfato de berilio. En el siguiente exactamente igual, nos vamos a la tradicional, ese es el sulfito, por tanto sulfito de berilio. En la sistemática sería trióxido sulfato, porque en sistemática siempre se usa acto, pongo la carga 2- de berilio. Y en esta, la tradicional sería el sulfato de berilio y en la sistemática en este caso tetraóxido sulfato entre paréntesis 2- de berilio. ¿De acuerdo? Eso sería las oxisales así más sencillitas, podemos decir. El tema de por qué es sulfito, por qué es sulfato aquí, por qué es hiposulfito, eso es por la tabla. Hay que ver el vídeo de los oxoaniones, no lo voy a volver a explicar aquí cómo funciona esta tabla. Simplemente recordar que en el caso del azufre tiene 3 números de oxidación positivos, hablamos de esta columna de aquí y ya está. La valencia más pequeña, la intermedia y la mayor, ¿vale? Entonces eso no tiene mucho más y eso hace que el vídeo no tenga mucha más explicación, porque es que no hay mucho más. Hay dos casos así un poco peculiares, que sería, por ejemplo, vamos a cambiar en vez de azufre el selenio, que tiene los mismos números del azufre. Pero bueno, es por cambiar. 2, 4 más 6 menos 2. En este caso, por ejemplo,
SeO3 sería, bueno, SeO4, ¿vale? Sería el seleniato, ¿no? Ese es con 2 cargas negativas, ese es el ion seleniato. Y ahora lo voy a juntar, por ejemplo, con el litio. El litio sabemos que es +1 porque está en el grupo 1, ¿vale? Lo pongo por aquí, litio SeO4. Problema que el ion seleniato tiene 2 cargas negativas y el litio solamente tiene una positiva, entonces necesito 2 litios para que se me quede el compuesto neutro. ¿Cómo puedo nombrar esto? Pues de manera tradicional, yo diría, nombro el ion seleniato de litio. Y en nomenclatura sistemática, tetraóxido seleniato 2- de litio. ¿De acuerdo? Eso sería en el caso de que no cuadren los números de oxidación. Hay otro caso semejante. Vámonos con el nitrógeno, que tiene +3 y +5. El nitrógeno tiene un ion muy conocido, un oxoanión, que sería NO3-, que es el nitrato. ¿De acuerdo? Pues si el nitrato lo juntas, por ejemplo, con el plomo 4+, ¿vale? Pongo la fórmula PbNO3, pero hay un problema. El NO3 tiene una negativa y el plomo tiene 4 positivas. Es decir, ¿cómo consigo que se me quede un compuesto neutro? La única manera es que haya esta carga negativa se repita al menos 4 veces, ¿no? Para que haya -4 más 4, 0. Por tanto, necesito 4 oxoaniones nitrato para conseguir un compuesto neutro. Entonces, esa es la fórmula del nitrato de plomo. 4 en este caso. ¿Cómo nombro eso? Porque con ese 4 y entre paréntesis puedo pensar que es algo más complicado, pero no. Afortunadamente se nombra exactamente igual. Me voy a ver si me cabe. Es que tengo pizarra infinita y me hago en un vaso de agua. Me voy a la tradicional y digo, vale, eso simplemente es el nitrato de plomo e incluyo aquí el 4. Si tiene varios números de oxidación, en la tradicional hay que indicar ahí el número de oxidación del metal. Ojo que antes no lo hemos hecho porque tanto litio como berilio solamente tienen un número de oxidación, pero en el caso del plomo hay que indicarlo y se indica en la tradicional con números romanos. Y en la sistemática me olvido de ese 4 afortunadamente y entro directamente a hablar del anión y hablo de un trióxido, por supuesto nitrato, carga negativa de plomo. Y ahora pongo la valencia si hace falta, si no, no, la pongo con números convencionales en sistemática. Siempre se ponen en sistemática los números convencionales, en tradicional los números romanos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Lo contrario sería pues un nombre y sacar la fórmula. Por ejemplo, sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre 2. ¿Cómo saco la fórmula? Bueno, pues pongo lo que hay. Lo que hay es cobre y lo que hay es el sulfato. Yo sé que el cobre es +2 y el sulfato yo sé que es 2 - 2, carga -2. Entonces cuadra y ya está, lo tengo ahí. Ese es el sulfato de cobre 2. Y vamos con un último ejemplo en sistemática. Por ejemplo, dióxido arseniato menos de cobalto 2+. ¿Vale? Bueno, pues pongo lo que veo. Pongo el cobalto, pongo el dióxido arseniato, que sería este. Y ahora, si el dióxido arseniato es menos y el cobalto es +2, necesito 2 cargas negativas, necesito 2 dióxidos arseniatos para obtener un compuesto neutro. Y así sería como, a partir del nombre, puedo sacar la fórmula, tanto en sistemática como en tradicional. Y básicamente así, cambiando metal, cambiando oxoanión, pero así son todas las oxisales. Hay algunas excepciones, hay algunas, como ya he nombrado en algún vídeo, el tema del fósforo, el silicio, el vanadio. Hay algunos elementos químicos que son más peculiares, pero como norma general, con lo que hemos visto, es suficiente.